Voy a hacer un pequeño recordatorio para quienes estuvieron y quienes no estuvieron, nada más una pequeña reseña. Estuvimos hablando un poquito acerca del pandero, del ministerio de pandero y lo que implica. Hablamos un poquito acerca del llamado, ¿verdad? Entendiendo que hay diferentes tipos de llamados, pero sabiendo que cuando una persona se le ha perdonado mucho, mucho ama, ¿verdad? ¿A cuántos el Señor le ha perdonado mucho? ¿Y a los demás? ¿No? Bueno, les vamos a dar otra oportunidad. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha perdonado mucho? Todos, ¿verdad? Entonces debemos amar mucho, porque si amamos mucho, entonces el deseo del corazón de una persona que ama mucho es dar todo, ¿no es cierto? Es despojarse, es decir, aquí estoy, Señor, mi vida es para ti. Hablamos un poquito acerca de ese deseo profundo del corazón, de alguien que quiere servir a Dios. Y estuvimos hablando cómo el apóstol le decía al Señor que él lo había tenido por fiel, llamándolo o poniéndolo en el ministerio. Y él después menciona que anteriormente, viviendo en la ignorancia y en el pecado, él había sido perseguidor. Ustedes lo saben, ¿verdad? Y menciona todas esas acciones de manera que reconoce que él no se merecía. O sea, no se merecía la oportunidad de servir. ¿Cuántas creen que tenemos, que somos dignas de servir o somos dignos de servir? En nuestra humanidad no, ¿verdad? Pero Él nos ha dignificado para que le podamos servir. Entonces, a mí me llama mucho la atención estos versículos del apóstol, porque es la esencia de un siervo. Debe ser la esencia de una persona que quiere servir a Dios. Ahorita estamos hablando, ahorita nos vamos a adentrar un poquito a la danza, lo que es la danza, pero creo que Dios en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, nos da oportunidades para servirle a Él en diferentes áreas, ¿no es cierto? ¿O tú qué crees? ¿Que solo naciste para danzar? ¿Verdad que no? Hay tantas cosas que podemos hacer para servir a nuestro amado Señor. Pero realmente tenemos que manifestar. Hablamos un poquito de la palabra fidelidad, que quiere decir una persona fidedigna, una persona digna de confianza, a la que se le deposita algo y que va a cuidar lo que se le da. No lo va a menospreciar, no lo va a dejar a un lado, sino que va a cuidar lo que se le da, ¿verdad? Y lo que Dios nos ha dado es un don, o son dones que viene de parte de Dios. ¿Cuántas sabían que Dios nos da dones y que de repente te das cuenta que comienzas a hacer cosas que nunca antes pensabas que tú podías hacer? ¿Te ha pasado eso? Y es verdad que hay otro tipo de dones donde una persona nace con ciertas capacidades o se van desarrollando esas capacidades y esas habilidades. Pero al fin y al cabo, ¿quién nos creó? Dios. Entonces, todo don perfecto, toda capacidad, toda habilidad viene de lo alto, viene de Dios. Y es Dios equipándote para usarte. Es Dios depositando en tu corazón porque Él te quiere usar, ¿sí? Y estuvimos hablando precisamente del llamado, un poquito del llamado que Dios está esperando que seamos fieles. Dentro de este llamado hay demandas de parte de Dios y Él nos demanda la santificación. Nos pide un compromiso formal, un compromiso con Dios.
hablamos un poquito acerca de la consagración. ¿Cuántas estuvieron ayer aquí? ¿O cuántos? No te me olvidas, y estuvimos hablando un poquito acerca de esto, ¿verdad? Consagración, apartados para Dios, apartar nuestro tiempo, apartar el tiempo que le hemos ofrecido al Señor para el servicio, y explicamos un poquito que cuando, si no es Dios, no conteste, hablamos un poquito acerca de el menosprecio que podemos tener hacia Dios cuando le hemos dicho, Señor, yo te quiero servir y estoy en un ministerio o estoy en la capacitación para entrar o para servir en el ministerio, y entonces yo dejo mi capacitación tirada, entre comillas, tirada por cualquier cosa. Y hablamos un poquito acerca de entender que es un honor el que Dios nos da de servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos creó, al que nos perdonó, ¿sí? Al que nos reconcilió consigo mismo. Entonces, hablamos un poquito acerca de la obediencia inmediata. ¿Cuál es la demanda en el llamado de Dios para nuestra vida? Que obedezcamos inmediata y absolutamente, ¿verdad? Porque hablamos un poquito de la adoración, que debemos ser verdaderos adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Y dijimos que obedecer va más allá que cantar, tocar o danzar. No sé si se pudiera... muchas gracias. Dijimos que va más allá que cantar, tocar o danzar, ¿verdad? Adoración significa obedecer a Dios, porque si no obedecemos a Dios, no importa que seas como un gorrión, ¿verdad? Que cantes hermoso, o que una persona que tiene la capacidad de la danza o de la interpretación de lo que Dios está hablando. Si no hay obediencia, la acción que tú puedas tener no va a glorificar a Dios. ¿Sí me doy a entender? Porque no se trata de qué capaz pienso, qué capaz yo puedo estar pensando que soy, a mi punto de vista. Se trata de cuán obediente Dios quiere que yo sea. Por eso dijimos que dentro del llamado debe ser una obediencia inmediata y absoluta. Dijimos tan rápido, correr tan rápido, es decir, obedecer, que ya vayas a 1 kilómetro y tu razón humana esté atrás, ¿verdad? Porque dijimos que pues Dios nos hizo así como seres pensantes, con una capacidad de razonar, pero que nuestra razón humana debe estar sujeta al poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Dijimos que es importante ser diligentes, dijimos también que es importante cuidar nuestro vestuario, ¿verdad? Tanto en varones como en mujeres, ¿sí? Porque hoy en día, bueno, cada vez el sistema de este mundo está empeorando, ¿no es cierto? Está empeorando cada vez más. Y cada uno de nosotros que estamos aquí debemos estar conscientes que realmente necesitamos marcar una diferencia entre nosotros que conocemos al Señor, simplemente por ser sus hijos, cuánto más cuando somos participantes de un ministerio, cuánto más, ¿verdad? Porque se debe crear una conciencia clara, que hubo un antes y hoy es un después, que antes era una vida vana,
una manera vana de vivir, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo y se debe notar, ¿no es cierto? Si algo sucedió en el interno de nuestro corazón, se debe notar en el externo, ¿no es cierto? Porque entonces, ¿cuál sería la evidencia de la obra completa que hizo el Señor en nuestra vida? Si no es que se debe notar, ¿sí? Se debe manifestar. Muy bien, la adoración dijimos que debe girar alrededor de nuestro amado Señor, ¿verdad? Y que no se trata de ti y no se trata de mí, se trata de Él, ¿sí? Y bueno, aquí sé que hay algunas personas que ya están en el ministerio, que ya tienen algún tiempo en el ministerio, otras personas están aprendiendo, creo que otras personas están aquí por saber de qué se trata cuando ministramos a un niño dentro de la alabanza y la adoración y la danza también. Vamos a ver un poquito acerca de eso. Y yo quiero continuar hablando un poquito de lo que estábamos mencionando el día de ayer, de la palabra adorador. ¿Sí? Adorador. Porque Juan 4, 23 y 24 estuvimos, es lo que se ha estado enseñando durante estos días. Y es parte de lo que yo compartía, que Él busca verdaderos adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Y quiero reafirmar, porque ya lo hemos estado escuchando, que adorar es del griego proskuneo, que significa postrarse y adorar. Significa arrodillarse, hacer reverencia, caer a los pies de. Eso es lo que significa humillarse, hacer reverencia. ¿Se fijan? O sea, la misma palabra nos enseña cómo podemos aplicar la adoración, cómo podemos aplicar lo que es el lenguaje corporal, porque danza es un lenguaje corporal. Así como las personas que saben la lengua de señas, es un lenguaje. El que lo aprende, lo entiende y se puede comunicar a través de lo que hace con sus manos, y otra persona puede interpretar, escucha bien, puede interpretar lo que la persona que está hablando en esta lengua de señas está expresando. Entonces, a mí me habla mucho esto, cuando dice hacer una reverencia, ¿sí? Una reverencia. ¿Sí me explico? Habla de una postura. Yo puedo hacer una reverencia corporal, pero acá estar enorgullecida. ¿Sí me explico? Entonces, puedo hablar con el cuerpo, pero quien discierne en el espíritu va a saber si soy genuina o no, el que anda en el espíritu. Por eso, lo que nosotros hacemos, o sea, quienes participan de la danza, debe estar bien entendido que es un lenguaje y que va implícito que necesitamos adorar, que necesitamos estar a los pies del Señor, que necesitamos conocerlo. Porque una persona que no conoce a Dios, ¿qué puede expresar? ¿Verdad? ¿Qué puede expresar con su cuerpo? O sea, no va a expresar la palabra. Así como un cantor. ¿Qué hace el cantor? El cantor canta la palabra. Así la persona que danza debe danzar la palabra. No debe danzar su razón humana. No debe danzar según las motivaciones internas de su propio corazón, sino debe danzar la palabra.
así como el que canta, así como el que toca, porque sí sabían que también los músicos son inspirados también, y bueno, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Pero esto es lo que quiere decir esta palabra griega proskuneo: adorar, hacer reverencia, postrarse. ¿Se fijan? Habla de posturas corporales. Por eso en esta definición también da la idea, que se explicó también un poquito, que dice que cuando habla de esta palabra inclinarse, se deriva ahí la expresión de besar. Pero la idea es besar como el perro que lame la mano del amo. Y ustedes saben cómo son los perritos, ¿no? ¿Cuántos perritos hay maltratados, pero luego el dueño que lo maltrató, ay, a ver, le habla al perrito, ven, Firulais? ¿Y qué hace el perrito? A lo mejor amedrentado, pero comienza a mover la colita y el amo se le acerca y le lame la mano, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace el perrito? Es agradecido y tiene una acción. Habla de besar. Y estamos hablando en el sentido figurado, hablando de la acción que hace una persona que está así, está expresándole a Dios lo que siente por él. Sí, me doy a entender. Es como cuando estamos hablando acerca de la oración, que todo va ligado. Yo no puedo expresar una danza que realmente haya tocado primeramente las fibras de lo más profundo de mi espíritu, si yo no estoy con el Señor. ¿Cómo podría expresar una danza que realmente primero haya estado en lo íntimo, en adoración, en oración con el Señor, para fin de que cuando yo voy a hacer junto con el pueblo de Dios una adoración exaltada al Padre, que se manifieste como algo genuino? Pero ¿saben qué pasa hoy en día? Que muchas personas que están en esta área de la danza, pues ya saben cómo fingir. Es como el cristiano. O sea, el cristiano a medias, pues. El que se dice ser cristiano, porque se supone que cristiano es un seguidor de Cristo, ¿no es cierto? Y si decimos cristiano a medias, pues no es cristiano, porque Jesús no dio nada a medias. Pero ¿qué pasa? El que se dice ser cristiano, pero no es consagrado, ¿qué hace? Adopta un lenguaje, el lenguaje del cristiano, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No, gloria a Dios. Dios es bueno. Y parece ser, pero comenzamos a adoptar un lenguaje, pero que no es el lenguaje de Dios. ¿Sí? Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado cuando se trata de la danza. ¿Sí? Mucho cuidado porque podemos ser buenas actrices, buenos actores, donde podemos aparentemente proyectar algo, pero que no es verdadero, no es genuino, es actuación, es actuado, no es real. Cuando el corazón no se ha consagrado a Dios. Pero cuando un hombre, una mujer están en lo íntimo, ahí es donde viene la esencia misma de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo que es el que deposita en nuestros corazones pues lo que hacia Dios tiene que ir. De Dios viene y hacia Dios va, porque es su mismo corazón. Entonces, yo les comentaba ayer a las personas que estuvieron en el taller que
lo reiteraba y lo quiero seguir haciendo porque mi intención es que no se nos olvide, ¿verdad? Que va más allá que cantar, tocar o danzar, que es obedecer a Dios. Esa es la mejor adoración. Cuando yo obedezco a Dios y le entrego mi corazón, entonces todo lo demás se tiene que ordenar. ¿Sí? Todo lo demás se tiene que ordenar. Porque ¿qué pasa cuando una persona no obedece? Se rebela contra la autoridad. Entonces, si yo no obedezco a Dios, ¿sí? Y son dos vertientes. Una, obedezco a Dios cuando Él me habla, pero obedezco a las autoridades porque fueron impuestas por Dios. Cuando obedezco a Dios, entonces Él me bendice. Cuando respeto y obedezco a las autoridades en los diferentes rangos que tú te puedas imaginar, como son establecidos por Dios, entonces Dios me bendice. Y si yo no obedezco, entonces no estoy dando una mejor adoración. Estoy engañándome a mí misma porque no estoy obedeciendo. Y esa es la mejor adoración. Para fin de que una danza pueda realmente ser genuina, respaldada por Dios, entonces me tiene que seguir el caminar, o sea, el camino recorrido, que es la obediencia. Y para obedecer, pues tiene que haber negación y muerte, ¿sí? Muy bien, habla de reverenciar, habla de postrarse. Hay otra palabra en esta raíz griega que significa agazaparse. Y yo la busqué en el diccionario secular y dice que agazaparse es encogerse. Imagínatelo, es agacharse, encorvarse, inclinarse, doblarse, arrodillarse, esconderse. Y me llamaba mucho la atención cada una de estas palabras, sobre todo estas últimas, esconderse y ocultarse. Pero escuche bien, agazaparse habla de encorvarse. ¿Le suena algo esta expresión? Habla de rendirse, ¿verdad? Habla de inclinarse, habla de tener un reconocimiento, un respeto, una reverencia. Y cuando dice acurrucarse, entonces eso ya a mí me da la impresión de alguien que tiene cercanía, que hay un respeto a Dios y hay una adoración, pero a la vez hay una intimidad. ¿Sí? Es como el cachorrito cuando se te acerca y luego se hace bolita, ¿no? Y se acurruca a un lado tuyo. Y tú lo ves, ¡ay, qué tierno! Se da la vueltita y luego se hace como rollito, ¿no es cierto? Y eso me da la impresión que cuando ya hay intimidad con Dios, entonces Él espera que nos demos la vueltita y nos acurruquemos. O sea, estemos cerca del corazón del que nos inspira, porque no puede ser de otra manera. Y me encanta esta expresión, esconderse y ocultarse. ¿Dónde podremos estar más seguros si no es bajo la protección del Señor? Como el conejo, ¿no? El conejo se esconde bajo la roca, cava hasta encontrar una roca porque sabe que bajo la roca está seguro. Y así necesitamos ser nosotros. Pero también me di a la tarea de buscar el antónimo de agazaparse. Y los antónimos es levantarse, ¿sí? Si el sinónimo de agazaparse es agacharse, encorvarse, inclinarse, doblarse, arrodillarse, acurrucarse, esconderse, ocultarse, el antónimo es levantarse.
Estoy solamente tocando estos puntos de un diccionario secular. Todavía no es de lo que la Biblia dice, en el original. Pero esto ya nos deja ver mucho, ¿no? Levantarse, erguirse. Y el antónimo a esconderse u ocultarse es descubrirse. ¿Se fija? Y si lo tomamos en el sentido espiritual y en el sentido físico y en el sentido emocional, imagínate cómo lo podemos aplicar. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos aplicar? Una persona puede levantarse. Es como aquella persona que, como decimos las chavas, los chavos, ¿no? Levanta la mirada, levanta la barbilla, que es una acción de levantarse, y luego dicen, es que me barrió. ¿Sí han oído esa expresión? Es que me barrió, así como que, pero incluso aunque baja la mirada, pero la cabeza la sostiene, ¿no es cierto? Sostiene la cabeza para barrer a la otra persona con la mirada, pero la postura es erguida. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que debo cuidar de no ser orgulloso, orgullosa, soberbio. Y que mi postura, porque la postura física, ustedes saben que la postura habla mucho, ¿no es cierto? La postura, ¿qué podemos pensar de una persona muy alta? Generalmente cuando una persona no quiere estar muy alta, ¿qué hace? Se encorva, ¿no es cierto? De manera que su cuerpo se va adaptando hasta que toma esa figura, pero te está diciendo, no me gusta estar alto, no me gusta cómo me veo, quiero ser más bajito, quiero que los demás no me vean tan alto. Y dice muchas cosas a través de la postura. Pues déjame decirte, hay una postura espiritual. Y hablamos con la postura física o espiritual. ¿Qué estoy manifestando? ¿Altivez? ¿El antónimo de inclinarme? Es decir, levantarme. ¿Hay orgullo en el corazón? De todas esas cosas necesitamos despojarnos, porque sea lo que sea que tú hagas o quieras hacer dentro del ministerio de danza, ayer decíamos que va implícito pandero y danza, o danza y pandero, o pandero por un lado y danza por otro lado. ¿Sí me explico? Que pueden ir de la mano o puede ser de una manera individual, pero cualquiera que sea el propósito por el cual tú estás ejecutando dichos ministerios o quieres ejecutarlos, tiene que haber un corazón humillado, porque lo que vamos a representar a través de la danza es el corazón de Dios. Eso es lo que vamos a representar. Si estamos trabajando con niños, debemos aprender cuáles son las características de los niños, cómo ellos y todos los seres humanos, porque fuimos creados a la imagen de Dios, hemos sido creados con eso ya innato en el ser, con una necesidad de adorar. Y desde que un pequeñito bebé es ministrado a través del cántico, a través de hacer danza, movimientos, un bebé, un gateador, un caminante, un preescolar, un párvulo, primario, avanzado, adolescente, joven adulto, todos fuimos creados con una necesidad de adorar. Pero tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de qué adoramos. ¿Qué es lo que estamos adorando? Porque ¿saben qué? Se puede camuflajear. O es una línea tan delgada
donde tú crees estar adorando a Dios, pero a veces sin darte cuenta, o voluntariamente hablando, dándote cuenta, puede que te estés adorando a ti mismo, a ti misma, porque todo lo que haces gira alrededor de ti. Puede girar alrededor de ti, y ahí es donde ya, aunque aparentemente hay una postura inclinada, puede que en el interno haya una actitud altiva. ¿Sí? No, yo lo quiero hacer todo perfecto. Y cuando yo me equivoco, híjole, casi me caigo. Es que qué vergüenza, ¿qué va a pensar la gente? Que piense. ¿O no es cierto? Porque ¿qué es? ¡Ay, qué pena! Me equivoqué. Pues sí, nos equivocamos muchas veces ¿y qué? ¿Sí me explico? No pasa nada. A la otra agárrala y ya. Donde te perdiste, agárrala y ya. Porque si te preocupas de que, ¿qué va a pensar la gente? Entonces gira alrededor de ti y no gira alrededor de una adoración genuina y verdadera. ¿Por qué? Porque puede que estés preocupado por dar una imagen perfecta. ¿Y sabías que tú y yo no somos perfectos? No somos perfectos. Y nos vamos a equivocar. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es si estamos ofreciendo una adoración de un corazón humillado. ¿Recuerdan el fariseo y el publicano? ¿Cómo estaba el fariseo? Barriendo al publicano, ¿no es cierto? ¡Oh Dios! Con la cara levantada. Yo te doy gracias porque no soy como este publicano. ¿Sí o no era su oración? Pero recuerde, dice la Biblia que oraba consigo mismo. Esto nos habla mucho. Oraba consigo mismo, o sea, cuando decía, Dios, te doy gracias, él mismo era su Dios. Qué tremendo, ¿no? Cuidemos de que nosotros mismos no seamos nuestro propio Dios, porque qué tremendo es cuando una persona está tan preocupada de no equivocarse, porque eso es orgullo. Y debemos entender que la adoración hacia Dios debe ser limpia, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ese es uno de los pecados que Dios aborrece. Todos los pecados Dios los aborrece, pero la soberbia, al altivo, dice Dios, miro de lejos. Él lo mira de lejos, porque es algo que Dios no puede soportar, porque no es su naturaleza. Su naturaleza es que Él es santo, Él es perfecto, Él es limpio, Él es la imagen perfecta y completa de la humildad y del servicio hacia los demás. Cuando estamos preocupados por quedar bien, todo bien, ¿sabes qué va a pasar? Si no nos humillamos, ¿sí? Si no nos humillamos y estamos sobre la roca humillados, entonces la roca va a caer y te va a aplastar. Porque, va a ir contra aquello que Dios aborrece. No estoy hablando en el sentido literal, por supuesto, pero sí el orgullo. Tiene que haber quebrantamiento del orgullo. Es mejor humillarnos a ser humillados. ¿No es cierto? Porque si no nos humillamos, entonces va a venir la humillación, ¿verdad? Va a venir la humillación porque Dios está buscando gente que le sirva, y más en este tipo de ministerios. Créanme, porque, híjole, como es un área que se ve, que todo mundo ve, sí me explico, si tú no te cuidas, es fácil que te deslices, es fácil que te la comiences a creer. Yo lo he practicado por muchos años, créame, y la gente que está cerca de mí sabe que incluso
siempre trato de cuidar aún mis oraciones. Y a través de orar, estoy enseñando a la gente que está cerca a reconocer siempre quién es Dios. Y a decir, Señor, somos incapaces. Nada podemos hacer si tú no estás. No puedo interpretar algo si tú no me inspiras. Te necesito a ti, Señor. Te necesitamos a ti urgentemente. Y a través de lo que oramos, estamos enseñando a los que están cerca a ser humildes, a no ser altivos, a no creerse que tú eres la última persona en la tierra. Y como eres la última persona en la tierra, entonces te voy a buscar todo el tiempo. ¿Sí me explico? Porque a veces eso pensamos y no es así. Hay muchísimo que podemos aprender, pero creo yo que lo que Dios quiere es que nos humillemos, que tengamos un corazón humilde. Reitero lo que mencioné hace un momento, sea lo que sea en donde tú sirves o quieres servir, porque en todas las áreas que Dios nos dé la oportunidad de servir, debemos representarlo a Él. Si tú te muestras altivo, si tú te muestras altiva, si tú te muestras prepotente, si tú te muestras con que alguien se acerca a ti y, ay, no me toques. ¿Sí me explico? No me toques. Es que me arrugas. Imagínense. Pero ¿saben que sí se da? Y dices, híjole, qué triste, qué triste. Si a veces uno viéndolo te contrista, imagínate el Padre, el corazón del Padre. Debemos cuidar nuestro corazón de la soberbia y entender que cuando hay humildad en el corazón de un hombre, una mujer, para con Dios, Él se agrada. Tu aroma sube hasta su trono y es un olor fragante. De lo contrario, el Señor voltea su rostro y dice, no quiero oler, no quiero oler, porque no importa qué tan bien te ves por fuera. ¿Sí? Impecable, a lo mejor bien peinado, bien vestida, impecable, pero ¿cómo está el corazón? Que eso es lo que Dios ve, eso es lo que Dios está esperando. Ayer les comentaba, ¿verdad? Que es como Dios buscando quién es un verdadero adorador, porque les decía, pongo mis ojos en alguien y estoy viendo a muchos, pero borrosos, porque mis ojos no están fijos en alguien específico, porque estoy buscando que de entre todo resalte quién es un verdadero adorador. Eso es lo que da el sentido en su raíz original. Es como Dios buscando quién, de dónde salen esas notas musicales. Y hablando figurativamente, ¿verdad? O sea, esa esencia, ese cantar. Aunque tú dices, no, es que yo estoy en el ministerio del pandero y la danza porque la verdad, no sé cantar. Dicen algunos, ¿verdad? Bueno, yo no canto, yo canto para Dios y en lo íntimo. No, no, pero adorar corporalmente, no sé, a mí en lo personal, porque creo que es algo, como les decía, es algo que Dios ya puso en todos los seres humanos. Es verdad que algunos nos inclinamos más por ciertas cosas que otros, ¿no? Pero en lo personal, pues a mí desde niña siempre la música me llamaba la atención. Cuando nazco de Dios siendo niña, ay sí, bueno, una adolescente de 14 años, me enamoré, la verdad, me enamoré de mi Señor. Y era muy curioso porque nací de Dios y todo, la palabra era vida, los cánticos era vida.
Y yo identifiqué inmediatamente que con lo que yo cantaba no me llenaba. De veras, no me llenaba. Y me acuerdo que yo adoraba y levantaba mis manos y luego apretaba mis manos y me las traía a mi corazón. O sea, quería expresar algo que cuando yo cantaba, o sea, cantaba los cantos y la letra no era suficiente. Para mí no era suficiente decirle lo que acá adentro yo estaba sintiendo. Y era muy curioso porque yo adoraba en lo íntimo y yo hacía cosas con mis manos. Pues obviamente en aquellos años, hace poquitos, ¿no es cierto? Hace ya bastantes años, pues absolutamente no había nada de lo que hoy hacemos y vemos. Pero yo me daba cuenta que para mí era querer decirle al Señor lo que mi corazón sentía. Y nos vamos a adentrar un poquito en esto, ¿sí? Vimos en Juan 4, 23 y 24, ¿verdad? Que Él busca verdaderos adoradores. Él es espíritu. Y ahorita vamos a verlo, parte yo se los compartí ayer, pero les decía que adoración es la esencia de la libertad. Adorar a Dios es la esencia. Él me da su esencia para tener una libertad en lo físico, o sea, físicamente hablando, emocionalmente hablando y espiritualmente hablando. Cuando tú adoras a Dios, ¿has experimentado esa libertad? Sí, ¿verdad? Y piensas, de repente ya estás brincando, ya estás levantando tus manos y no estás pensando, y si me dice que qué ridículo me veo. Sí me explico, no lo estás pensando, porque en su presencia hay libertad. Entonces, la adoración es la esencia de Dios que nos lleva a tener esa libertad en el espíritu, esa libertad que a lo mejor en mi razón humana, argumentos humanos me llevan a inhabilitarme. Es que no quiero porque me da pena, ¿sí? No quiero levantar mis manos porque es que, ¿qué van a pensar? Es que traigo las uñas muy feas. O sea, tienes un montón de cosas en la mente, ¿no? Menos adorar. Pero cuando un corazón rebosa en la presencia de Dios y Él te llena y hay esa relación esa relación que tú tienes con Dios, una relación íntima, profunda, ¿sabes qué? Dios habla, Dios se revela. Créanme, para mí ha sido tan impresionante. Por eso lo que yo comparto para mí es vida. O sea, traigo aquí plasmado muchas cosas, pero creo que las dejo a veces a un lado, porque la palabra está aquí en mi corazón. Entiendo el corazón de Dios y entiendo cómo Dios en su amor nos da. Cuando abres el corazón, yo me acuerdo que cuando conocí al Señor, abrí mi corazón a Él y yo le decía, ni siquiera conocía la Biblia, era una adolescente, apenas estaba aprendiendo a leer la Biblia, pero mi corazón latía, créanme, latía por el Señor y yo le decía, por favor no me dejes, yo no me quiero volver al mundo, yo no quiero nada del mundo, todo eso es vano. Tómame, hasta me acuerdo que literalmente le decía, tómame de la mano derecha, Señor, sin saber que la mano derecha del Padre significa poder. Y yo ignorando todo eso, pero entendí. Después, al paso del tiempo, entendí que por su espíritu oraba. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce los corazones. Qué tremendo, ¿no? Conoce el corazón, conoce tus deseos, conoce si eres genuino, si eres genuina, conoce si tu oración es para estar con Él.
para amarlo sobre todas las cosas. Y yo me acuerdo que le decía, no me sueltes, Señor, yo sola no puedo, soy incapaz, ayúdame, quiero amarte más, quiero conocerte más. Y oraba con todo mi corazón y para mí era impresionante. Créanme, impresionante cómo recién convertida aprendí rápido, porque así me enseñaron que tenía que orar, que tenía que leer la Biblia, porque así era como Dios me iba a hablar. Entonces, pues anteriormente yo le pedí a Dios antes de nacer de Dios y nunca lo escuché y nunca me respondió. ¿Sí me explico? Porque sabía que yo estaba muerta en mis pecados. Pero cuando le conozco y oro y le digo, háblame, te quiero conocer, entonces su palabra rápido. Para mí fue impresionante ver cómo Dios me hablaba y cómo la palabra era vida en mí. Entendí que era la voz de Dios, era la palabra que resaltaba y sabía que era Dios hablándome. ¿Saben de lo que estoy segura? Que Dios quería mi corazón. Más que todas las cosas. Él quiere tu corazón más que tu danza, más que tu cántico, más que tu servicio. Primero quiere tu corazón. Porque ¿cuántas personas estamos involucradas en los ministerios, en los diferentes ministerios? Pero ¿de cuántas personas Dios no tiene el corazón? Porque viven en castillos en el aire, ¿no? No, todo lo espiritualizan, pero su corazón está lejos de Dios. Y Dios sí conoce el corazón. Dios quiere tu corazón, porque si tiene tu corazón, va a tener todo de ti, todo. Vas a obedecer rápido, vas a entender cuando Dios te habla, vas a saber cuando Dios te inspira, vas a saber qué hacer. Y esa es la esencia del corazón del Padre, para fin de que una persona que está en la danza pueda fluir. De otra manera, pues no va a ser posible. ¿Sí? En esa relación de amor profundo por Dios y en esa adoración genuina para con Él, es donde va a surgir esa forma, escucha, esa forma expresiva y creativa. Va a tomar forma y la vas a poder expresar, pero solamente es en lo secreto, en lo íntimo. De otra manera, no va a ser. ¿Sí? Y dice Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Dios es qué? Espíritu. Dijimos del griego neuma, que significa corriente, corriente de aire, es decir, respiración. Esto a mí, créanme, esto me encanta. Siempre es algo que cuando yo estudio esto, siempre es como que me llena muchísimo. Entiendo lo que Dios nos habla. Quiere decir, aparte de respiración, soplo. Quiere decir brisa. Y por analogía o figurativamente hablando, significa esta palabra pneuma un espíritu. ¿Recuerdan que ayer les compartí un poquito de eso? Un espíritu, es decir, humano, o sea, el alma racional. Recuerdan que hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Que Dios nos dio la capacidad de
ser seres pensantes. En el alma va implícito los pensamientos, la voluntad, las intenciones, etc. El alma racional, es decir, principio vital. Y también significa mentalmente disposición. ¿Se fija cómo va implícito? Es decir, tú en tu mente racional, ¿sí? Mentalmente tú debes estar dispuesta para lo que Dios quiere hacer. Pero también esta palabra quiere decir sobrehumano. No solamente está hablando de un ser humano o el alma racional, es decir, el espíritu del hombre, ¿sí? Porque dice un espíritu, es decir, humano. ¿De quién está hablando? Pues de nosotros, es decir, del ser humano. Cuando habla el espíritu humano, pues es donde tenemos esa conexión con Dios, ¿sí? Cuando ya hemos sido rescatados. Y habla del alma racional. Ustedes saben que no podemos separar estas tres áreas, ¿verdad? Somos tripartitos. Y cuando habla sobrehumano, significa ángel, pero también significa demonio o Dios divino. Es decir, Espíritu de Cristo. Y también habla del Espíritu Santo. Se fija que aquí estamos viendo la Trinidad, ¿sí? Dios divino, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, la unidad perfecta. Y también significa aliento, espíritu o un ser espiritual, y significa viento. Y con esto podemos hablar muchísimo de la danza. Con esto, yo les decía ayer, ¿qué espíritu de esto que hablamos te inspira? ¿Seguros? ¿Qué me inspira? O sea, o más bien, ¿qué nos debe inspirar? ¿Sí me explico? Porque muchas veces yo he visto muchas danzas que no son inspiradas por el Espíritu Santo. He visto mujeres danzar en una iglesia con pastores, a lo mejor ustedes también, pastores ahí que están en un tiempo de alabanza y sale una mujer con sus mallas pegadas en una sábana, deslizándose, haciendo un espectáculo. Yo pregunto, ¿esa mujer está siendo inspirada por el Espíritu Santo o por el espíritu demoníaco? ¿O por el espíritu humano? ¿Qué nos inspira para danzar? ¿Qué nos inspira para ministrar a un niño? ¿Sí? ¿Qué nos está inspirando? ¿Qué estamos comiendo espiritualmente hablando? Para fin de poder dar un mensaje que viene de lo alto. Recuerdan que ayer dijimos, podemos fingir, ¿verdad? Y podemos poner la carita de ángel. ¡Ay, qué hermoso se ve! ¡Qué hermosa se ve! Pero en el espíritu está hueco. No hay nada para ofrecerle al Señor. Y depende de qué espíritu nos sople. Porque como estamos leyendo aquí esta definición, soplo, brisa, respiración, corriente de aire. Nada más debemos asegurarnos que sea del poder del Espíritu Santo, el que nos inspira, el que nos sopla, el que nos respira. ¿Has escuchado de repente cuando estás dormida o dormido y luego llega alguien nada más por despertarte y
¿no? Y, ay, ¿qué? Sí me explico. ¿Quién nos inspira? ¿Quién te sopla? ¿Quién está respirándote? Es decir, ¿quién te está dando aliento de vida? ¿No es cierto? Porque dice, inhalas, o sea, ¿estás respirando vida? Cuando exhalas, das vida. ¿Sí me explico? Si estamos con Dios, entonces respiramos la vida de Dios, Él nos sopla, nos da su aliento de vida para que tú soples el soplo de Dios, no tu propio soplo. Porque cuando respiras tu propio soplo, olvídate, ya se contaminó. ¿No es cierto? Ya se contaminó con pensamientos, con cosas de la carne, con envidia. Híjole, yo les pudiera contar tantas cosas que yo he visto, que de repente me invitaban a compartir algún lugar para enseñar, para compartir de pandero, y luego yo las veía y podía percibir y podía ver envidia, celos, competencias, no, tantas cosas. Y yo recuerdo que cada vez que me invitaban a compartir a un lugar, yo oraba y le decía, Señor, dime, tú sí les conoces, yo no les conozco, sóplame, créanme. Cuando yo estuve hace tiempo estudiando todo esto, ¿saben cuál es mi oración siempre? Siempre, sóplame, Señor, sóplame, inspírame para todo, porque entiendo que es el Espíritu Santo el que nos sopla. Si yo voy a aconsejar, por favor, Señor, sóplame. Y créanme, Él me impacta. Me impresiona mi Señor, porque siempre que oro y le digo, Señor, soy incapaz, no sé qué le voy a decir a esta persona, no sé qué le voy a decir a este matrimonio, no sé cómo danzar, no sé qué voy a hacer aquí, no sé qué le voy a decir, sóplame, Señor, y a veces no tengo absolutamente nada, pero en el momento que el Señor me dice, habla, viene el soplo de Dios y me hace ver lo que yo capaz no soy. No soy capaz de ver, no soy capaz de entender el pensamiento, no puedo conocer su vida, no puedo conocer su trayectoria, no sé absolutamente nada, pero Él sí. Entonces, cuando Él me sopla, me dice, está haciendo tal cosa, hace esto. Entonces, con una seguridad, yo puedo hablar. Y ahí es donde se aplican los dones, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. ¿Sí me explico? Yo no lo sé, jamás, créanme. Yo digo, estaría sin un tornillo en la cabeza, de verdad, si yo dijera. ¿Sí me explico? O sea, de verdad. Pero tristemente muchos se lo han creído. Y de verdad se le salió el tornillo de la cabeza, porque mucha gente piensa que es por sus capacidades, que es, y empiezan a engrandecerse. Es que yo soy bien inteligente, es que yo puedo reconocer a la gente. Y yo digo, híjole, qué falta de sabiduría, porque el Señor en un momento, como la flor del campo, hoy es y mañana no. ¿Sí o no? Pero qué tremendo es cuando uno entiende que, híjole, Señor, yo, ¿saben lo que siempre digo? Híjole, el Señor me impresiona. ¿Cómo no amarlo cada vez más? ¿Cómo no decirle, Señor, de verdad, te amo tanto, que cómo me podría ir al lado opuesto? Es que con Él voy a la segura, ¿no es cierto? Con Él vamos a la segura, con Él vamos a saber qué hacer. Miren, y ahí está mi esposo de testigo. Cuando yo tengo que interpretar algo que me dan algunos de los cantos, hace tiempo que nos daban muchos cantos, que teníamos a veces algunos congresos, y que en una ocasión me dieron 10 cantos. Y tenía que interpretarlos todos, y todos hablaban de, ahorita no recuerdo bien, pero si era del amor o algo así. Entonces, pues ya, el primero, pues ya más o menos.
Y el segundo, ¿cómo voy a interpretar esta misma palabra con el segundo, o con el tercero, o con el cuarto? Y créanme, yo me doblaba mis rodillas y me decía, Señor, soy tan incapaz, te necesito a ti, tú eres el Dios creador, tú eres creativo, y tú me puedes dar esa capacidad, porque es tu capacidad. Yo no soy competente, pero tú me haces competente. Dame tu gracia, dame tu capacidad. Y inmediatamente podía sentir el soplo del Espíritu Santo. Y ¿saben cómo Dios me habla a mí? Él me habla por imágenes. Así Dios me habla a mí. De repente yo estoy orando y ya estoy viendo los movimientos, estoy viendo la danza, estoy viendo todo, y rápido me paro y comienzo a ejecutarla. ¿Sí me explico? Lo comienzo a ejecutar y lo hago. Y siempre digo, híjole, Señor, créanme, no hay palabras. Si yo le digo, te amo tanto, eso no expresa lo que yo siento acá cada vez que Él me impresiona. Créanme, a lo largo, yo les comentaba ayer que pues creo que ya son más de 35 años solamente en el ministerio de pandero. Y Él me ha dado tantas cosas que hoy ya no me acuerdo. A veces yo veo algunos videos de cosas que hicimos en algunos congresos. Y miren, se me enchina la piel. Y a veces está mi esposo en la casa y yo lo estoy viendo. Y si él estuviera aquí, él les diría lo que yo digo. Y yo le digo, wow, Señor, me impresionas. Así lo digo de verdad. Wow, Señor, me impresionas. Porque pues ya, de que veo algunos videos que ya no los volvimos a ejecutar, pues se me olvidaron. A mí se me olvidaron. Si no los tengo plasmados en un video, ni en la vida me acuerdo. Y yo digo, ¡wow! ¡Qué tremendo! O sea, movimientos con cierto grado de dificultad que yo digo, si yo lo veo y lo trato ahorita de ejecutar, pues tengo que darle duro y duro y duro para aprendérmelo. Porque así me pasa. Señor, inspírame, sóplame. Y viene la inspiración y puedo ver y lo empiezo a ejecutar. De manera que lo que yo veo, a veces me cuesta trabajo, créanme. Porque sé que lo que Dios nos da, yo les compartía, ¿verdad? Las chicas que están en el curso, ya mero terminamos. ¿Se acuerdan que yo les decía? ¿Qué les decía? O sea, Dios me impresiona. Él me impresiona y yo digo, híjole, humanamente, ¿cómo lo voy a ejecutar? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Y ahí es donde viene la gracia. Y a veces lo tengo que repasar porque yo lo visualizo. ¿Sí me explico? Así es Dios conmigo. A lo mejor con otras personas se los dicta de una manera diferente, pero yo lo comienzo a ver. He estado en ocasiones en la reunión con un canto que ya es viejito, con un canto que ya lo cantamos por mucho tiempo. Y cuando yo estoy en una adoración, lo comienzo a ver interpretado. Y entonces ha habido ocasiones en que tomo un cuaderno y comienzo a anotar lo que Dios me dicta. Porque así es Dios conmigo. ¿Sí? Y no me queda otra más que decir, wow, Señor, me impresionas. Qué detallista eres, Señor. A mí en la vida se me hubiera ocurrido. Y más cuando a veces estamos en la danza y hay un fluir y ejecuta uno algo que yo dije, eso yo no lo hubiera podido hacer en mi humanidad. Pero cuando estás bajo la influencia del Espíritu Santo, Él te sopla y te hace capaz. ¿Por qué? Porque es el mensaje que Dios quiere dar a su pueblo. ¿Sí me explico? Ya tenemos poquito tiempo. Ay, se me cerró esto, ¿verdad? Ay.
Pero Dios es hermoso, ¿no? Él es hermoso y creo que lo que Dios quiere es que le demos el corazón, porque al darle el corazón entonces viene su inspiración. Hay mucho que me voy a saltar, porque quiero darles, compartirles un poquito, ¿no? ¿Qué es la danza? Nada más porque ya tenemos solo unos cuantos minutitos. ¿Qué es la danza? Hay muchos tipos de danza que la gente puede ejecutar, la gente que no le conoce. Pero Salmo 154, dice: alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Danza del hebreo makhol, con K de kilo, makhol, que significa danza o hacer una ronda. En la raíz original lo menciona como baile o danzar. Y recuerdan que el día de ayer yo les decía, en lo personal, no me gusta mucho cuando estoy hablando de la danza para el Señor, yo no uso la palabra baile, aunque va implícito, que es movimiento corporal. Prefiero usar la palabra danza, que es un lenguaje corporal. Una persona puede hablar muchas cosas a través del lenguaje corporal. La Biblia habla incluso, ¿no? El que habla con las manos, el que habla con los pies, o sea, hablamos con el cuerpo, ¿verdad? Podemos hablar un lenguaje en la carne, un lenguaje sensual, provocativo, carnal, o podemos dar el lenguaje de Dios. O sea, la palabra inspirada. Para mí ha sido muy tremendo porque por mucho tiempo hemos ejecutado rutinas. Vaya que estoy hablando del pandero. Una rutina, pues el mismo nombre lo dice, rutina. Algo que haces de la misma manera. O un patrón, ¿sí? Ya es un patrón establecido. Pero cuando el Señor en mi corazón por mucho tiempo yo sentía... no, necesitamos hacer cosas diferentes para terminar un canto, porque a veces lo terminábamos así como que, pues ya se acabó y no con finales y comenzó a haber cosas en mi corazón que sé que Dios ponía. Y al estar en intimidad, en mis tiempos con el Señor me inspiraba y desde muy poco tiempo que yo tenía ejecutando el pandero, el Señor comenzó a darme rutinas e inspiración. Y con lo que yo les estaba compartiendo de lo que significa espíritu, sabía que era Dios inspirándome y que era Dios regalándome o rutinas establecidas, que podía establecerlas como rutinas con su significado, con sus versículos de memoria, etcétera, su base bíblica, pero también venía la interpretación de un canto o del lenguaje que Dios estaba hablando, ¿verdad? Entonces, esta palabra habla de danza, que se puede hacer una danza en ronda, como a veces lo podemos hacer en el tiempo de alabanza, en un tiempo de celebración, de cántico, de alegría, de gozo, como dice Jeremías 31:4, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aquí estamos viendo la danza y el pandero, ¿verdad? Que se puede ejecutar solo o acompañado, ¿verdad? Pero el punto es ejecutarlo con una inspiración divina, ¿sí? Y rápidamente, porque sé que ya no tenemos mucho tiempo, lo demás se los debo en alguna ocasión, pero nada más así rápidamente, yo les quiero mencionar, yo nada más puse aquí 4 tipos de danza dentro de
de lo que estamos haciendo en la adoración al Señor. Tenemos unos minutitos todavía y voy a tratar de dárselas pues rápido, porque ya no tenemos mucho tiempo. Esto es como para durar más tiempo, ¿verdad? Y una de ellas es la danza espontánea. Bueno, aquí se los voy a decir los 4 puntos: danza espontánea, danza coreografiada o con coreografía, danza interpretativa y danza profética. Que, como decía, debemos vivir en una relación íntima con Dios para fin de poder dar el lenguaje divino, no el lenguaje de la carne, no el lenguaje emocional meramente, aunque van implícitas nuestras emociones. No lo podemos separar, porque la Biblia habla, el versículo de Jeremías, que todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. No dicen tristes, ¿verdad? Va implícito nuestras emociones que Dios nos puso, pero en esa alegría sabemos que es el Espíritu Santo también que está llenando nuestros corazones de ese gozo, ¿sí? Entonces, en la danza espontánea es la danza del gozo. Porque esta danza muestra libertad para ser ejecutada, sin tabús, sin complejos, ni ataduras. Este tipo de danza te llena tu corazón, pero a la vez puedes contagiar a los demás cuando lo haces así, en el espíritu. ¿Me explico? Es decir, tú estás en una conexión con Dios, y cuando estamos en un tiempo de alabanza, de cántico, de regocijo, de alegría, y su presencia inunda tu corazón, entonces hay una danza que tú puedes expresar que te da la libertad. Puedes brincar, no hay como un patrón establecido. ¿Sí me explico? No hay un patrón establecido, simplemente sientes la libertad, y en el orden de cómo se está moviendo todo, entonces tú comienzas a danzar esa danza espontánea que va implícita para varones, mujeres, abuelitas, y la abuelita, aunque sea así, ¿verdad? Si ya las rodillas ya rechinan, pero hay una expresión corporal, es la danza espontánea, es decir, que surge en el momento, que tú no estabas pensando, ay, voy a brincar, pero en el momento que hay un cántico de alegría, de gozo, de regocijo, de adoración, de exaltación, entonces empiezas a brincar, empiezas a girar, empiezas a hacer una ronda, a lo mejor tú solo, tú sola, y hay una expresión corporal, porque es el mover. Es diferente cuando todo está quieto y luego hay alguien empieza a brincar como chapulín, ¿verdad? Entonces va a llegar el ujier o la edecán, ¿sabe qué? No es el orden, ¿verdad? Porque ahí va implícita las emociones que tenemos que sujetar. Entonces, esta danza te lleva más allá de los complejos y de las ataduras. Este tipo, como les decía, es contagiosa y no está limitada a solo las personas que están en el ministerio de pandero y danza. Este tipo de danza es para toda la congregación, pero por supuesto va implícito, con mucho mayor razón, para la gente que está involucrada en el ministerio de la danza y el pandero también, ¿verdad?
indistintamente si lo ejecutas de ambas maneras, porque también entiendo que hay algunos grupitos que solamente están en el grupo de danza, como aquí, por ejemplo, en Casa de Oración, pues las panderistas ejecutamos ambas partes, ¿no? El pandero y la danza, pero hay un grupito exclusivamente que es de danza, que están direccionados a tu palabra cantaré, y es interpretación. Estas personas que están en el ministerio de danza, un grupo, han sido y están siendo capacitados cada vez más, porque pues la danza es tan vasta. O sea, él tiene tantas ideas cuando a nosotros se nos funde el fusible, pero siempre en él hay una riqueza, ¿verdad? Para dar, para crear en la inspiración divina, y los maestros están ejecutando. O sea, están haciendo, realmente eso no es mímica, es el lenguaje corporal, es la danza, que esa es más abajito, o sea, la danza que interpreta. Pero cuando estamos hablando de la danza espontánea, es la que surge en el momento, y a los niños se les dice vamos a danzar, y los niños solos están danzando extra de algo aprendido. Me explico, porque una parte es algo que ya se aprendió. ¿Sí? Entonces, vemos el ejemplo de María. Ustedes han leído estos pasajes, Éxodo 15:20, lo voy a leer rápido. Dice: entonces la profetisa, este es un, me parece que es Nueva Versión Internacional, me parece, no le puse aquí esta versión. Dice: entonces la profetisa Miriam, es María, la hermana de Moisés, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente, y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderos. Aquí podemos ver una danza de alegría. Acababan de salir del Mar Rojo, venían persiguiéndolos, ¿no es cierto? Los egipcios, cuando Dios le dice a Moisés, levanta la vara, ¿verdad? Primero para que se abriera el mar, ya que van de camino y vienen por atrás, entonces el Señor le dice que haga lo mismo. Las aguas se comienzan a unir y perecieron, no quedó uno solo, y ellos cruzaron el Mar Rojo. ¿Quién no cantaría al Señor? ¿Quién no brincaría? ¿Quién no celebraría? Imagínate que alguien te viene correteando y tú dices, no, ya no paso de esta noche, ¿verdad? Pero Dios hace un milagro y te libra. ¿Qué haces? Pues te gozas, ¿no? Ay, puedes respirar, brincas, saltas, te alegras y le das gracias a Dios. En este pasaje podemos ver una danza espontánea, pero fíjense en el siguiente versículo. Nada más les voy a dar esto porque ya se nos acabó el tiempo. Dice, versículo 21, Éxodo 15:21, y María entonaba este cántico. O sea que no solo era panderista, danzante, sino también era cantora, ¿sí? Ella entonaba este cántico: canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, arrojando al mar, al caballo y al jinete. Aquí podemos ver, pero mire, yo estaba leyendo este pasaje y yo dije, híjole, porque si ustedes se van desde el primer versículo, dice que Moisés cantó y todo el pueblo con él. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo? Y luego dice que María le contestó, ya en el verso, ¿qué es? 20. Ella le contesta, después de que se avientan todo ese cántico, imagínense las voces. La voz de Moisés, la voz de todo el pueblo. Yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo cantaron ese cántico? Y seguramente era el cántico como el cántico repetido, ¿no? Moisés cantaba y el pueblo respondía. Pero luego se une María, imagínense el cuadro. Se une María a ese cántico y canta Moisés
Y canta el pueblo, pero luego María le responde. No, qué tremendo. Hay mucha riqueza aquí para aprender. Ella le responde, pero responde después de que ella entra en una danza. En una danza que bien pudo haber sido una danza interpretativa. Empieza con una danza espontánea. Ella toma rápido el pandero. ¿Y qué hacían las demás? ¿Sí me explico? Iban detrás de ella, siguiéndola, tocando con pandero. Yo me imagino, ¿qué harían? ¿Era un patrón? ¿Era Dios inspirándolo? María iba adelante, ¿se fijan? Ella iba adelante, las otras mujeres iban atrás. María, inspirada por el Espíritu Santo o por la gratitud también, en ese agradecimiento a Dios, ella estaba tocando el pandero, las demás mujeres iban atrás de ella e iban haciendo lo que Dios les estaba inspirando, que bien pudo hacer una danza inspirada, de manera que puede haber sido como un conjunto, como algo intercalado. Bueno, veo muchas imágenes de cómo ellas pudieron ejecutar, una ejecutaba una cosa, otra, y así sucesivamente. Pero podemos ver una danza espontánea, ya a ver cuándo podemos hablar de lo demás, ¿sí? Muy bien, 6:30. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios? Gracias, Padre amado. Gracias, mi Señor. ¿Cómo no adorarte, mi Señor? ¿Cómo no cantarte? ¿Cómo no danzar para ti, amado de nuestro corazón? Eres el más hermoso sobre toda la creación, porque nada, Señor, se puede igualar a ti. Tú fuiste el creador de todo lo que vemos. Tú eres el Señor de señores, el único y soberano Rey. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no levantar nuestras manos? ¿Cómo no inclinar nuestro cuerpo y nuestro corazón delante de ti? ¿Cómo no danzar para ti, Señor, el amado de nuestro corazón? Por eso, Señor, cuando estamos a solas, Padre, qué hermoso, cuando yo puedo decir, conmigo danza el que ama mi alma, porque tú eres el amado de mi corazón. Dile ahí en tu corazón, Señor, contigo me quiero regocijar, a ti quiero adorar, a ti te quiero rendir mi corazón. A ti te quiero rendir mi cántico, mi danza, Señor. Quiero ser un instrumento para representarte dignamente. Si estoy en este ministerio, o si tú quieres que esté en este ministerio, o si estoy ministrando niños, Señor, quiero la sabiduría que viene de lo alto, sí, para poder expresar con los cánticos que he aprendido, para poder ministrar el corazón de los niños, pero también entiendo que a veces tú nos inspiras un cántico, una danza, según el mover de tu Espíritu Santo, para poder ministrar el corazón de los pequeñitos, Señor. Nos ponemos en tus manos reconociendo que no somos capaces, pero que tú nos haces capaces en tu poder, Señor, en tu sabiduría, en tu capacidad divina, Padre. Un poder más alto que nuestra capacidad, o muchas veces nuestra incapacidad humana, porque hay cosas que no podemos hacer ni ejecutar. Y reconocemos que todo lo que tú nos permites hacer y tener viene de lo alto, Señor. Nada es nuestro, Señor. Todo lo que tú nos has permitido ejecutar en esta tierra, Señor, y en el ministerio ha sido por tu gracia. Y es por tu gracia y será por tu gracia hasta el tiempo que tú nos permitas, Señor, rendirte nuestra danza, nuestra adoración a través de este lenguaje corporal, donde queremos decirte que tú eres nuestro amado, que tú eres nuestro Señor, y que a ti te damos todo el honor, el reconocimiento y la adoración. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús.